Febrero de 2004. El cielo sobre la Ciudad de México está teñido de un gris plomizo denso, pesado y casi asfixiante. El sonido de la lluvia helada golpeando implacablemente contra los inmensos ventanales de una mansión faraónica en Colinas del Sur resuena como un aplauso fúnebre rítmico y despiadado. En el interior de una habitación que huele a madera de caoba tallada a mano, a lujos marchitos y a medicamentos esterilizados, hay un hombre anciano postrado en una silla de ruedas. La penumbra devora los rincones de la vasta estancia. La mitad de su rostro está paralizada, caída y desfigurada por una embolia implacable. La saliva se acumula lentamente en la comisura de sus labios temblorosos sin que él tenga la fuerza ni la dignidad física para limpiarla. Su respiración es un silbido agónico, un eco roto que retumba en una casa vacía de afecto verdadero. El silencio de la inmensa mansión es abrumador. El silencio de su cuerpo inmovilizado es una tortura biológica. El silencio de una nación entera que ya no lo respeta, que lo desprecia con las entrañas y que lo ha convertido en el símbolo máximo de la corrupción, es su única y verdadera compañía. Es este anciano marchito el mismo hombre que alguna vez hizo temblar a todo un continente. Es este el emperador absoluto que golpeaba la mesa de los pinos con los puños, el líder que juró frente a decenas de millones de mexicanos en cadena nacional, con lágrimas escurriendo por su rostro, que defendería el valor del peso como un perro. Sí, es José López Portillo, el presidente que tuvo en sus manos la bonanza y la riqueza petrolera más grande en la historia de México y la despilfarró con una soberbia enfermiza hasta dejar al país hundido en la ruina absoluta y la hiperinflación. Pero hoy, en el ocaso de su vida, su castigo no viene de un tribunal penal. Su infierno es mucho más íntimo, mucho más cruel, mucho más humillante. Desde el pasillo oscuro, a través de la pesada puerta de roble entreabierta, se filtra el sonido estridente y vulgar de un televisor encendido. Son los programas de espectáculos de la tarde, la prensa del corazón, el circo mediático más barato y sensacionalista del país. Están hablando de él. Pero no debaten su legado político ni sus reformas. Están transmitiendo en vivo cómo sus hijos mayores, fruto de su primer matrimonio, y su actual esposa, la exuberante actriz del cine erótico Sasha Montenegro, se están destrozando mutuamente frente a todo el país. Se insultan, se escupen veneno, publican audios clandestinos y pelean como buitres famélicos por las escrituras de sus mansiones, por las cuentas bancarias ocultas y por las millonarias obras de su imperio. Y mientras su apellido es arrastrado por el fango de la farándula, él, el patriarca todopoderoso, agoniza en la habitación de al lado, atrapado en su propio cuerpo, sin poder articular una sola palabra para detener la carnicería. Quizá tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has sentido ese vacío helado en el estómago, esa punzada de traición, cuando te das cuenta de que las personas a tu alrededor no están ahí por amor sino por conveniencia. Imagina la desesperación absoluta de perder el control de tu propia vida, de no poder hablar ni moverte mientras escuchas a las personas que supuestamente te aman pelear por tu dinero antes de que siquiera hayas cerrado los ojos para siempre. Imagina el infierno psicológico de saber que construiste un imperio de mentiras y que ahora, en tu momento de mayor vulnerabilidad, ese mismo imperio te está aplastando el pecho. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre José López Portillo. La primera revelación te arrastrará directamente a las cloacas del poder absoluto, la creación de un imperio mafioso protegido por la placa policial y la cínica instauración del nepotismo como religión de Estado. Te detallaré cómo este presidente tuvo la desfachatez de mirar a las cámaras y llamar a su hijo el orgullo de mi nepotismo, mientras le entregaba el gobierno a su familia y a su amante Rosa Luz Alegría. Pero la oscuridad real se esconde en su pacto de sangre con Arturo el Negro Durazo, su amigo de la infancia. Descubrirás cómo López Portillo toleró y financió la transformación de la policía en el cártel de extorsión más grande de México, erigiendo el asqueroso Partenón de Zihuatanejo con el terror de ciudadanos inocentes. El segundo secreto oscuro destrozará la fachada de la realeza política para mostrarte la desconexión esquizofrénica y el lujo grotesco de una primera dama que vivía como María Antonieta mientras su pueblo moría de hambre. Nos adentraremos en los delirios de grandeza de Carmen Romano, una mujer capaz de utilizar el avión presidencial para transportar su piano de cola y su extravagante séquito alrededor del mundo. Veremos cómo la élite política cruzó la línea de la decencia escupiéndole en la cara a un país hundido en la pobreza.
La tercera verdad te sumergirá en el escándalo más surrealista y humillante que jamás haya sacudido a la política, la colisión frontal entre el poder presidencial y la industria del entretenimiento. Te revelaré cómo el hombre más poderoso de México tras dejar la presidencia tiró su imagen por el abismo para correr a los brazos de Sasha Montenegro, la bomba sexual del cine de ficheras. Analizaremos la perturbadora fusión entre la política de alto nivel y el espectáculo, un romance que enloqueció a la prensa y lapidó su legado. Y la cuarta, la revelación más macabra y asfixiante de todas, te mostrará la maldición del dinero robado y la ejecución pública de un emperador a manos de su propia sangre. Te enfrentaré a los últimos días de su vida cuando el karma llamó a su puerta vestido de demandas y tribunales. Verás cómo un imperio construido sobre el engaño colapsó, demostrando que puedes robarte el dinero de un país pero jamás podrás comprar lealtad. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Para entender la anatomía de un monstruo, para comprender cómo un hombre que lo tenía absolutamente todo pudo arrastrar a un país entero hacia el abismo de la quiebra financiera y la podredumbre moral, es estrictamente necesario apartar la vista de los grandes palacios presidenciales y los discursos triunfalistas. Tenemos que viajar en el tiempo y adentrarnos en las sombras de una mente en formación. Porque los tiranos no nacen de la nada. Se forjan en el fuego lento de sus propias carencias. 1930. Un niño solitario, asfixiado por el peso aplastante de sus apellidos, caminando en silencio por los pasillos llenos de polvo y libros viejos de una casona en la colonia Roma, mendigando en secreto una gota de aprobación. Paterna. 1980. El Tlatoani moderno. El emperador absoluto de México. El hombre que nadaba en la mayor riqueza petrolera del continente y cuyos caprichos costaban miles de millones de dólares. ¿Cómo se conectan estos dos puntos en la historia? ¿Qué clase de vacío existencial? ¿Qué terror psicológico tan profundo tiene que habitar en el pecho de un hombre? Para que, teniendo el destino de 100 millones de personas en sus manos, decida cesant convertir el gobierno de una república en su propio patio de juegos familiar. A diferencia de otros dictadores o tiranos que nacieron en la miseria extrema, con los pies descalzos sobre la tierra seca, la tragedia de José López Portillo no fue la falta de pan en la mesa. Nació el 16 de junio de 1920, en el seno de una familia de la élite intelectual y política de México. Su abuelo José López Portillo y Rojas había sido un ilustre escritor académico y gobernador del estado de Jalisco. Su padre José López Portillo y Weber era un historiador, ingeniero y militar de carácter severo, rígido y profundamente exigente. En la apariencia, el joven José tenía la vida resuelta, pero detrás de las pesadas puertas de madera de su hogar en la colonia Roma, se gestaba un tipo de miseria mucho más silenciosa, destructiva e invisible: la miseria emocional. La pobreza del afecto. Crecer en la familia López Portillo no era un privilegio, era una condena de excelencia obligatoria. Desde que tuvo uso de razón al pequeño José, se le impuso el deber aplastante de honrar su linaje. No fue educado para ser un niño feliz, fue esculpido, cincelado y presionado brutalmente para ser un monumento. Una estatua de mármol que debía continuar la grandeza de su abuelo y satisfacer las expectativas de un padre inalcanzable. El peso de una mirada paterna que siempre exigía más y nunca felicitaba. El peso de los retratos de sus antepasados ilustres colgando de las paredes, juzgándolo en silencio por cada mínimo error. El peso asfixiante de sentir que su valor como ser humano no residía en quién era, sino en qué tan alto podía llegar en la pirámide del poder. El peso de una soledad gélida donde la vulnerabilidad, el miedo y la debilidad infantil eran castigados con el desprecio intelectual de los adultos que lo rodeaban. Esa asfixia silenciosa, esa sensación perpetua de no ser suficiente, fue el cincel despiadado que moldeó y retorció la psique de José López Portillo. Cuando a un niño se le niega el amor incondicional y se le condiciona el afecto al éxito y a la brillantez, su mente desarrolla un mecanismo de defensa sociópata y devastador: el narcisismo maligno. Él comprendió que no podía ser amado por ser humano, así que decidió que obligaría al mundo entero a admirarlo por ser un dios. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa presión corrosiva y destructiva en el pecho de tener que cumplir con las expectativas inalcanzables de tu familia. A lo mejor tú también has crecido bajo la sombra de un padre estricto, ausente emocionalmente, al que nunca, sin importar
cuántos títulos universitarios consiguieras o cuánto dinero ganaras. Lograste impresionar verdaderamente. Imagina el nudo en la garganta al esforzarte hasta el agotamiento mental, buscando solo escuchar un "estoy orgulloso de ti" para recibir a cambio una mirada de indiferencia o una crítica mordaz. Piensa en el desgaste letal del alma que significa construir tu vida entera, como un teatro para agradar a quienes te criaron, escaneando constantemente tu entorno, para asegurarte de que nadie descubra tus miedos y tus vulnerabilidades. Esa era la realidad psicológica palpitante y dolorosa que habitaba en la mente del joven José. Él no sufrió el hambre del estómago. Sufrió el hambre de reconocimiento, una hambruna emocional que lo volvió un depredador de la adulación. Guarda este detalle. Graba en tu memoria con fuego esta herida invisible, esta necesidad patológica y desesperada de aprobación que arrastraba desde su infancia. Guarda en tu mente al niño que creció sintiéndose menospreciado en la intimidad de su hogar, porque es exactamente este vacío narcisista, este pánico a no ser adorado, lo que explicará milimétricamente el mayor y más aberrante error de su vida adulta. Explicará por qué décadas más tarde, cuando se vio sentado en la silla presidencial rodeado del poder absoluto, no buscó ministros capaces ni expertos que lo cuestionaran. Buscó aduladores. Y peor aún, explica por qué entregó los puestos más altos y ricos del gobierno a su propio hijo y a su familia. No fue solo corrupción económica. Fue un acto de desesperación psicológica. Quería comprar la devoción familiar que le negaron de niño, entregándoles a cambio las llaves de la bóveda del Tesoro Nacional. Pero en ese ecosistema elitista de la colonia Roma, el joven José también descubrió otra faceta de su retorcida psicología. Al ser un chico culto de modales refinados pero acosado por sus propias inseguridades, encontró un refugio inesperado en la amistad de un muchacho del barrio, un joven corpulento, rudo y de clase media baja, llamado Arturo Durazo Moreno. El negro Durazo no leía historia ni venía de una familia ilustre, pero tenía los puños pesados y la violencia en la sangre. José López Portillo, el aristócrata inseguro, y Arturo Durazo, el golpeador de barrio, forjaron una simbiosis tóxica desde la juventud. El intelectual necesitaba la fuerza bruta para sentirse protegido. El golpeador necesitaba el apellido ilustre para ascender. Mos el Tivo. Esta alianza, forjada en los años 30 entre un niño emocionalmente roto y un matón en potencia, parecía una simple anécdota de juventud. Sin embargo, nadie en aquel momento habría podido imaginar que 40 años después estos dos jóvenes se convertirían en los dueños absolutos de la nación. La tragedia estaba escrita. El príncipe con complejo de inferioridad estaba a punto de tomar el control del imperio y traería consigo a su perro de ataque para soltarlo sin cadenas sobre las calles de todo México. La verdadera pesadilla de corrupción, sangre y nepotismo estaba apenas a punto de comenzar. El mundo del poder absoluto, ese ecosistema tóxico y cerrado, donde se devoran las almas y se fabrican los tiranos, rara vez recibe a sus invitados con un cuchillo en la garganta. Al contrario, los recibe con alfombras rojas, aplausos ensordecedores y un veneno dulce que se bebe en copas de cristal cortado. José López Portillo no entró a la política mexicana como un gángster de calle, ni como un líder sindical curtido en las huelgas y el sudor de la clase obrera. Él entró por la puerta grande, envuelto en el aura sofisticada de un académico arrogante, de un abogado brillante y un profesor universitario que citaba a los clásicos griegos de memoria. Pero la academia, con sus libros y sus debates filosóficos, no paga con cheques de millones de dólares, y ciertamente no otorga el control sobre la vida y la muerte de millones de ciudadanos. Para saciar ese agujero negro de validación que traía desde su infancia, José tenía que descender al inframundo. Tenía que vender su alma a la maquinaria más perfecta, despiadada y absolutista que ha existido en América Latina, el Partido Revolucionario Institucional, el todopoderoso PRI. Pero un académico no sobrevive en un nido de víboras sin un domador que le abra la jaula. Y aquí aparece en escena el primer y más grande manipulador en la vida de López Portillo, Luis Echeverría Álvarez. Echeverría no era solo un político. Era el arquitecto de las sombras, un burócrata maquiavélico, frío y calculador, que conocía cada secreto oscuro del Estado mexicano. Eran amigos desde la juventud, pero en el ajedrez del poder, Echeverría siempre fue el maestro y López Portillo su deslumbrante pero ingenuo peón. Echeverría miró a este profesor universitario tan elocuente y carismático, y no vio a un líder independiente. Vio una fachada perfecta.
Vio un rostro intelectual y refinado que podía utilizar para lavar la imagen de un régimen que olía a pólvora, a autoritarismo y a sangre. Echeverría lo arrastró fuera de las aulas y lo metió de lleno a los pasillos oscuros de la burocracia federal. Lo fue ascendiendo paso a paso, otorgándole puestos de poder económico hasta convertirlo en secretario de Hacienda. López Portillo, embriagado por los reflectores, por los aplausos de los aduladores de traje gris y por la cercanía con el trono presidencial, creyó genuinamente que estaba ascendiendo por sus propios méritos intelectuales. ¡Qué ceguera tan trágica y monumental! Pero detengámonos aquí para hacer las preguntas que la historia oficial siempre intenta evadir. En medio de esos banquetes y de las firmas de presupuestos millonarios, ¿sabía este brillante académico que estaba firmando con sangre su propia sentencia de muerte moral? Tenía la más mínima idea de que al aceptar la protección de los dinosaurios del partido, estaba entregando el control absoluto de su libre albedrío. Comprendía que los ascensos burocráticos no eran ese nubre, premios a su inteligencia, sino pesadas cadenas, diseñadas para atarlo al régimen. Sabía que estaba caminando con una sonrisa ingenua, y por su propio pie, hacia el interior de una asfixiante jaula de oro macizo, de la que jamás le permitirían salir ileso. Piensa en eso un momento. Detente a visualizar el costo real de este ascenso meteórico. El pacto fáustico que López Portillo firmó no estaba escrito en papel. Estaba grabado en los silencios cómplices que tuvo que guardar. El sistema le exigió que asfixiara su ética universitaria y se convirtiera en un tecnócrata ciego ante la miseria. El sistema le exigió que callara miserablemente ante masacres estudiantiles, como la de Tlatelolco, en 1968, donde su amigo y protector Echeverría tenía las manos manchadas de sangre joven. El sistema le exigió que aplaudiera políticas económicas desastrosas en público, aunque su mente de abogado y economista supiera que estaban condenando al país a la inflación. El sistema le exigió que aprendiera a tragar bilis, a sonreírle a los caciques corruptos y a convivir con la mafia política como si fueran una gran familia respetable. Y él aceptó. Aceptó cada uno de los términos de esta humillación moral porque el terror a volver a ser un simple profesor, a ser un don nadie sin reflectores, era mucho más fuerte que su decencia. Su necesidad patológica de ser admirado lo volvió la víctima perfecta de la manipulación. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa presión tóxica, ese chantaje emocional asfixiante, en el que te ves envuelto cuando tienes que complacer a un jefe manipulador o a un sistema corporativo para poder avanzar en tu carrera. A lo mejor tú también has entrado a un nuevo empleo lleno de ilusiones con tu ética intacta y ganas de hacer las cosas bien solo para descubrir con horror que para que te den ese ascenso, para ganar el dinero que necesitas tienes que ensuciarte las manos. Imagina el nudo en la garganta al tener que callar una injusticia en la oficina, al tener que reírle los chistes malos a un director corrupto, o al tener que traicionar a un buen compañero simplemente porque así es la política de la empresa. Piensa en la humillación silenciosa, en el asco que sientes al mirarte al espejo en la mañana, sabiendo que te estás poniendo una máscara para sobrevivir, y que te estás convirtiendo exactamente en lo que juraste destruir. Esa erosión del alma lenta y venenosa fue la que vació a José López Portillo por dentro mucho antes de llegar a la silla presidencial. Cuando finalmente Luis Echeverría lo eligió bajo la antidemocrática y absolutista regla del dedazo para ser el único candidato a la presidencia en 1976, una elección en la que compitió literalmente sin ningún opositor registrado, López Portillo creyó que por fin era libre. Creyó que al llegar a la cima de la pirámide ya nadie podría manipularlo, pero la verdad es que la jaula de oro ya se había cerrado herméticamente a su alrededor. Había perdido el contacto con la realidad del mexicano de a pie. Estaba rodeado de un séquito de psicofantes profesionales que le decían que era un genio, que era un salvador, que era el faro que iluminaría a América Latina. Y el niño herido y solitario de la colonia Roma, sediento de adoración, se creyó la mentira. Guarda este detalle, porque esa ceguera narcisista y esa lejanía de la realidad fomentada por los manipuladores que lo llevaron al poder será la gasolina que incendiará a México. El monstruo estaba listo para tomar el trono, y con él abriría las puertas del infierno para que sus peores demonios y su propia familia comenzaran el saqueo más obsceno y descarado del siglo. El año es 1978. Imagina un país entero intoxicado por la euforia de una riqueza repentina, colosal e inimaginable.
Bajo la tierra y el mar de México, se acababa de descubrir Cantarell, uno de los yacimientos petroleros más grandes y multimillonarios en la historia de la humanidad. Y sentado en la silla presidencial con una sonrisa de arrogancia que helaba la sangre estaba José López Portillo. Fue en ese momento exacto cuando el niño herido de la colonia Roma se transformó en el emperador absoluto, en el Tlatoani intocable de una nación que de la noche a la mañana nadaba en un océano de oro negro. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia, sentenció, frente a las cámaras con la voz impostada de un actor de teatro lanzando al país a un delirio colectivo. Los barriles de petróleo se exportaban por millones, y los dólares entraban a las arcas de la nación a un ritmo frenético, salvaje, casi irreal. Los banqueros internacionales hacían fila en Los Pinos rogándole al presidente que aceptara préstamos estratosféricos. El mundo entero se inclinaba ante él. Las portadas de las revistas internacionales lo aclamaban como un estadista visionario. El nivel de adulación pública era tan enfermizo, tan asfixiante, que López Portillo perdió por completo el contacto con la gravedad terrestre. Se paseaba por el mundo en aviones fletados con séquitos de cientos de invitados firmando cheques en blanco y actuando como el monarca de un imperio invencible. Pero en el inframundo de la política, la luz enceguecedora del éxito siempre oculta las sombras más aterradoras. Mientras el país creía que estaba a un paso de convertirse en una potencia de primer mundo en la oscuridad de los despachos presidenciales, se estaba fraguando el saqueo más vulgar, cínico y destructivo que México había presenciado. Atención, porque aquí llega la primera revelación. El primer secreto oscuro, la verdad documentada que desgarra la máscara del estadista intelectual para mostrarte al padrino de una mafia familiar, es la instauración del nepotismo descarado como religión de Estado y su alianza de sangre con el mundo criminal para crear al demonio policial más temido. De la historia, Arturo el Negro Durazo. Desgarremos esta atrocidad milímetro a milímetro. Embriagado por un poder que no conocía límites, López Portillo decidió que la presidencia de la República no era una institución al servicio del pueblo, sino su patrimonio personal, una finca privada para complacer a sus seres queridos. Y lo hizo sin el más mínimo pudor. Frente a los micrófonos de la prensa nacional, en un acto de soberbia que todavía hoy genera náuseas, justificó el nombramiento de su propio hijo José Ramón como subsecretario de Estado con una frase infame. Es el orgullo de mi nepotismo. Pero el saqueo familiar apenas comenzaba. A su hermana Margarita le entregó el control absoluto de los medios de comunicación del Estado, RTC, y en una demostración grotesca de que el país era su juguete personal, nombró a su amante Rosa Luz Alegría como secretaria de Turismo. Fue la primera mujer en ocupar una secretaría de Estado en México. Sí, pero bajo la sombra humillante de ser la favorita del emperador, convirtiendo los recursos de esa dependencia en la caja chica para financiar sus pasiones y sus caprichos. Sin embargo, el nepotismo de Alcoba era solo un juego de niños comparado con la verdadera bestia que López Portillo liberó en las calles. ¿Recuerdas a ese matón de barrio, a su amigo de la infancia, Arturo Durazo? El presidente le entregó las llaves de la Ciudad de México, nombrándolo jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito DGPT, e incluso consiguió que el ejército lo trono, DGPT, non trono de la Civo Lociando, o sino sentanta de la Ciudad de México, nombrara general sin haber pisado jamás una academia militar. El Negro Durazo no dirigió a la policía. La transformó en la corporación criminal más grande, letal y organizada del continente. Detente un segundo y escucha esto. Bajo la protección absoluta e incondicional de López Portillo Durazo, instauró un régimen de terror policial. Entresetuenter, siestor, entronultor, entresetuenter, detente, entresetuenter, obligó a todos los policías de la capital a pagarle una cuota quincenal extorsionada con amenazas de muerte. Sus agentes secuestraban, torturaban, robaban bancos e incluso controlaban el tráfico incipiente de drogas en la ciudad. Y todo el dinero manchado de sangre fluía directamente hacia los bolsillos del jefe de la policía. Y por omisión y complicidad hacia la cúpula del poder presidencial. El nivel de impunidad era tan asquerosamente colosal que Durazo utilizó a los propios policías obligados a trabajar como albañiles gratuitos para construirse un monumento a la vulgaridad y a la corrupción, el infame Partenón de Zihuatanejo.
Una mansión faraónica construida sobre un acantilado con columnas griegas, discoteca privada inspirada en estudios, 54 lagos artificiales, estatuas de mármol puro importado de Europa y jaulas con animales exóticos. El silencio de los jueces fue comprado con ascensos. El silencio de la prensa fue ahogado en maletines llenos de dólares. El silencio de la oposición fue aplastado con represión brutal. El silencio del presidente fue el escudo protector que permitió que un delincuente se construyera un palacio griego con el sudor, la sangre y el llanto de los ciudadanos extorsionados. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa rabia impotente. Ese ardor, hirviente y destructivo, en la boca del estómago, cuando en tu lugar de trabajo te esfuerzas todos los días, llegas temprano, cumples con tus metas, y de repente ves cómo el puesto gerencial, el ascenso que te correspondía, por mérito, se lo entregan al hijo inepto, flojo y arrogante del dueño de la empresa. A lo mejor tú también has sentido esa asfixia paralizante al ser detenido por un oficial de tránsito corrupto que te exige un soborno, sabiendo que si te niegas o exiges tus derechos, el sistema entero te va a aplastar porque los que deberían protegerte son exactamente los mismos que te están robando. Imagina la humillación diaria de tener que tragar tu coraje de bajar la mirada y pagar la extorsión simplemente porque el jefe de tu verdugo es intocable. Piensa en el desgaste letal del alma que significa vivir bajo un sistema corporativo o político donde el talento, la honestidad y el trabajo duro no valen absolutamente nada y donde lo único que te garantiza el éxito es a quien le besas la mano. Piensa en eso un momento. Multiplica esa frustración personal. Ese sentimiento de injusticia laboral que has vivido por millones de dólares de presupuesto nacional, por miles de policías armados y por 100 millones de mexicanos engañados. López Portillo, en su patológica necesidad de complacer a su entorno, institucionalizó la idea de que robarle a la nación no era un delito sino un privilegio de la casta divina. Pero el lujo y el crimen organizado tolerado desde Los Pinos eran solo una de las caras de esta moneda maldita. Porque mientras el presidente jugaba al padrino de la mafia y al emperador de las finanzas, su legítima esposa, la primera dama de México, estaba a punto de llevar la excentricidad y el desprecio por la pobreza a niveles tan surrealistas, enfermizos y teatrales que harían palidecer a la mismísima realeza europea. La verdadera locura familiar estaba a punto de estallar. El poder absoluto jamás se entrega de forma gratuita. El inframundo de la política siempre te cobra un diezmo ineludible, sangriento y asfixiante. Cuando José López Portillo se sentó en el trono de Los Pinos aplaudido por el mundo entero, el país pensó que era el hombre más libre y poderoso del planeta. Pero la realidad era que había firmado un contrato demoníaco, un pacto oscuro que le exigió entregar su intimidad, su paz mental y la cordura de su familia a cambio de mantener la hipócrita fachada del presidente perfecto. Analicemos la letra pequeña, tóxica y destructiva de este pacto. El contrato maldito le exigió llevar una doble vida esquizofrénica, sonreír para las cámaras tomado de la mano de su esposa oficial, mientras en las sombras mantenía un romance descarado con su amante y secretaria de turismo Rosa Luz Alegría. El contrato maldito lo obligó a comprar el silencio de su familia con el presupuesto sagrado de la nación, convirtiendo el erario en una chequera de culpa para calmar las histerias de su hogar destrozado. El contrato maldito lo condenó a ser un prisionero rodeado de aduladores, aterrorizado de que el telón cayera y el país descubriera que el salvador de la economía no tenía la autoridad moral para gobernar ni su propia casa. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa asfixia paralizante, esa trampa psicológica que se cierra sobre tu cuello cuando tienes que sostener una mentira gigantesca para no destruir tu vida. A lo mejor has mantenido una relación tóxica y destructiva por el terror al qué dirán de tu familia o de la sociedad. Imagina el nudo hirviente en la garganta al despertar y tener que ponerte una máscara de felicidad fingida, posando con una sonrisa artificial mientras por dentro te desangras de frustración. Piensa en la humillación silenciosa de tener que comprar el silencio de alguien cediendo al chantaje emocional para que no exponga tus secretos más sucios. Esa prisión invisible donde tú mismo eres el rehén y el carcelero era la celda dorada de López Portillo. Para evitar que el escándalo manchara la silla presidencial, le entregó a su esposa una tarjeta de crédito sin fondo, conectada directamente a las venas abiertas del erario público. Atención, porque aquí llega la segunda revelación.
El segundo secreto oscuro, la verdad que desnuda la absoluta y grotesca desconexión de la familia presidencial con la miseria del pueblo mexicano, es la vida de monarca absolutista de la primera dama Carmen Romano, quien actuó como una María Antonieta tropical despilfarrando millones en caprichos, mientras millones de niños dormían con los estómagos vacíos. Detente un segundo y visualiza esta aberración histórica. Mientras en las sierras polvorientas de Oaxaca y Guerrero, los indígenas morían en clínicas rurales sin medicinas, doña Carmen decidió que la cultura europea era su nuevo juguete personal. Sintiéndose una emperatriz, utilizaba el imponente avión presidencial, el Boeing 727 Quetzalcóatl I, como su taxi privado. Viajaba con un séquito interminable y ordenaba con la frivolidad de quien jamás ha sudado un peso subir su inmenso piano de cola al avión para practicar sus lecciones de música durante sus vuelos transatlánticos a París o Moscú. El mundo entero era su parque de diversiones financiado con dinero público. Exigía que las boutiques de ultralujo en los Campos Elíseos cerraran sus puertas para realizar compras delirantes sin mezclarse con la gente común. Fundó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, inyectándole presupuestos faraónicos, no por amor al arte sino para construirse un escenario majestuoso, donde ella misma tocaba el piano obligando a los secretarios de Estado a asistir, a aplaudirle de pie hasta que le sangraran las manos. Este no era un simple capricho de una mujer rica. Era un escupitajo con desprecio absoluto en el rostro de la nación. Era la manifestación más asquerosa del contrato maquiavélico de López Portillo. Él permitía esta hemorragia brutal de dólares porque era el precio de su propia libertad sexual. Compraba la ceguera de su esposa para mantenerla entretenida en sus fantasías de realeza mientras él jugaba a ser el rey del petróleo a puerta cerrada. Convirtieron al Estado en el patrocinador involuntario de una telenovela, padeciendo una ceguera narcisista tan aguda que creyeron que el país les pertenecía por derecho divino. Pero los castillos dorados construidos sobre extorsiones emocionales siempre se hunden bajo su propio peso pestilente. En su delirio no vieron que el milagro petrolero era un espejismo letal sostenido con una deuda externa impagable. Estaban bailando el vals más caro en la cubierta del Titanic, y el choque violento contra la realidad estaba a punto de desatar la crisis más brutal en la historia moderna de México. El cuento de hadas estaba a punto de pudrirse desde adentro. El reloj de arena de la impunidad no perdona. Todo imperio cimentado sobre la mentira, el despilfarro y la vanidad patológica tiene una fecha de caducidad escrita con sangre. Para José López Portillo, el colapso inminente de su castillo de naipes no provino de una revolución armada en las calles. El apocalipsis comenzó de manera silenciosa y matemática en las pantallas de la bolsa de valores y en los despachos a media luz donde sus amigos más íntimos comenzaron a traicionarlo con la frialdad de un reptil. Corría el año 1981. El espejismo del petróleo eterno se evaporó de la noche a la mañana. Los precios del crudo se desplomaron, y las tasas de interés de la deuda monstruosa de México estrangularon al país. La nación estaba en bancarrota, y fue exactamente en ese instante de pánico cuando los dólares dejaron de fluir que la verdadera y asquerosa naturaleza de la corte presidencial salió a la luz. Las ratas abandonaron el barco. La traición más humillante vino de los mismos hombres a los que López Portillo había enriquecido. Los banqueros que le juraban lealtad, los empresarios que brindaban en Los Pinos y los altos funcionarios de su gabinete se convirtieron en los infames sacadólares. Vaciaron las reservas del país en medio de la noche, transfiriendo miles de millones a cuentas secretas en Suiza y Estados Unidos, dejando a México desangrándose en el asfalto. Visualiza la soledad extrema, helada y asfixiante del hombre más poderoso de México. Los Pinos se convirtió en una tumba de silencio. El silencio en el comedor era ensordecedor. El silencio de sus aliados era la prueba irrefutable de que lo habían dejado solo en la guillotina. Miraba a sus ministros a los ojos y veía la traición reflejada en sus pupilas. Su propia familia, a la que le entregó el país, se convirtió en su agonía. Su esposa Carmen Romano, indignada por el colapso que amenazaba su estilo de realeza, se distanció con un desprecio glacial. Sus hijos lo miraban con el reproche frío del heredero, que ve cómo su fortuna se evapora. Estaba en la cima absoluta del mundo, pero emocionalmente atrapado en un aislamiento aterrador. Piensa en eso un momento. Detente a reflexionar sobre la crueldad matemática de esta traición. Imagina darles a tus amigos
las llaves de tu casa, compartirles tu riqueza, protegerlos. Y de pronto, en el momento exacto en que te quedas vulnerable, ver cómo te dan la espalda, te roban lo poco que te queda y fingen no conocerte. A lo mejor tú también has sentido ese veneno corrosivo cuando descubres que alguien de tu familia o tu pareja solo estaba contigo por la comodidad financiera que les ofrecías. Piensa en el nudo aplastante en el pecho al darte cuenta de que todos los abrazos y lealtades no eran sinceros sino facturas cobradas por adelantado. Imagina el infierno de mirar a tu alrededor y saber que si cayeras muerto de un infarto, lo primero que harían no sería llorarte sino registrar tus bolsillos para robarte. El clímax de esta soledad política ocurrió el 1 de septiembre de 1982. En su último informe de gobierno, acorralado y humillado internacionalmente, López Portillo intentó un último golpe de teatro. Nacionalizó la banca para castigar a los traidores. Frente a las cámaras de televisión, el todopoderoso emperador se quebró. Lloró. Golpeó el atril con el puño cerrado y pronunció la frase que sellaría su epitafio para siempre. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Los políticos presentes se pusieron de pie y lo ovacionaron. Pero era un aplauso vacío, falso y profundamente hipócrita. Era el aplauso de los verdugos felicitando al condenado antes de soltar la cuerda de la horca. Mientras él lloraba, su sucesor elegido por él mismo, Miguel de la Madrid, lo observaba a pocos metros con una frialdad sepulcral. El nuevo rey ya estaba preparando una implacable purga política para encarcelar a los hombres de López Portillo, incluyendo a El Negro Durazo, y legitimar su propio mandato ante el pueblo enfurecido. Su hijo político afilaba el cuchillo para apuñalarlo por la espalda. El monstruo burocrático que López Portillo alimentó estaba a punto de devorarlo vivo. Sus amigos lo robaron. Su esposa lo despreció. Su sucesor lo traicionó. Pero la humillación pública y el desmoronamiento de su gobierno eran apenas un preludio del verdadero infierno personal. El telón de la política estaba cayendo, pero la pesadilla del espectáculo apenas cerraba su primer acto. El 1 de diciembre de 1982, cuando José López Portillo se despojó finalmente de la pesada banda presidencial tricolor para entregarla a su sucesor, no solo dejó vacía la silla del Águila, dejó a sus espaldas un país calcinado, una economía hecha cenizas y una deuda externa monstruosa que estrangularía a varias generaciones de mexicanos. El emperador, que juró defender el peso como un perro, había huido con el rabo entre las piernas, dejando tras de sí una inflación devaluatoria que pulverizó los ahorros de la clase trabajadora. Y fue exactamente en ese instante, cuando perdió el escudo protector del poder absoluto, que el país entero desató sobre él una furia contenida, visceral y despiadada. La caída al abismo no fue una simple transición política. Fue un linchamiento público a nivel nacional. La prensa, que ayer le besaba los pies en ceremonias fastuosas, hoy lo dibujaba en caricaturas como un perro rabioso y callejero. La prensa, que ayer cobraba los cheques millonarios de su oficina de comunicación, hoy publicaba a 8 columnas las cifras obscenas de su saqueo. La prensa, que ayer lo aclamaba como un genio de las finanzas y el salvador de América Latina, hoy lo exhibía como el ladrón más grande, cínico y detestable en la historia de la República. La prensa, que ayer silenciaba sus excentricidades, hoy lo arrojaba a los leones del escarnio público sin el más mínimo rastro de compasión. El repudio fue tan absoluto, tan orgánico y asfixiante, que López Portillo se convirtió en un paria en su propia tierra. No podía pisar un restaurante en la Ciudad de México sin que los comensales, al verlo entrar con su traje de sastre, comenzaran a ladrarle en la cara a coro, golpeando los cubiertos contra las copas para exigir que lo corrieran del pulto lugar. La humillación era total. El hombre que había paralizado avenidas enteras con sus caravanas de seguridad, ahora tenía que esconderse en su mansión en la Colina del Perro, un complejo de residencias faraónicas que él mismo construyó, aterrorizado del odio que emanaba de las calles. Pero en lugar de agachar la cabeza, pedir perdón a la nación o retirarse al silencio de las sombras como haría cualquier político destruido, la vanidad patológica de López Portillo lo empujó a cometer un acto de provocación tan surrealista, tan escandaloso y bizarro, que terminó de aniquilar la poca dignidad que le quedaba en los libros de historia. Atención, porque aquí llega la tercera revelación, el tercer secreto oscuro, la atrocidad a la imagen pública que rompió la mente de la alta y conservadora sociedad mexicana. Es la colisión frontal, perturbadora y carnal entre la máxima investidura presidencial y la industria del pósitamente
entretenimiento erótico, su escandalosa fuga sentimental con Sasha. Montenegro, la indiscutible e inalcanzable bomba sexual del cine de ficheras. Detente un segundo y escucha esto con atención porque la magnitud de este choque cultural es alucinante. Mientras el país se hundía en la miseria más negra, el exmandatario se paseaba por España y México del brazo de la fantasía erótica de toda la clase obrera del país. Sasha Montenegro no era una actriz de teatro clásico, ni una diplomática, ni una dama de la élite. Era la estrella suprema del cine de ficheras. Un género cinematográfico mexicano plagado de albures, cabarets desnudos y comedias de doble sentido. Era el símbolo sexual por excelencia de los años 70 y 80. El hombre que había dictado la política exterior del continente, el intelectual que citaba a Hegel y a Quetzalcóatl en sus discursos, abandonó por completo el decoro para protagonizar un romance de revista del corazón. Para la élite política que el expresidente dejara a su esposa oficial doña Carmen Romano, la María Antonieta, que viajaba con un piano de cola para irse con una vedette que se desnudaba en la pantalla grande, fue el insulto definitivo. Fue como si el rey de Inglaterra abdicara para casarse con una bailarina de un club nocturno. La prensa sensacionalista enloqueció. Los fotógrafos los perseguían. Tuvieron 2 hijos mientras él aún estaba legalmente casado con Carmen. José López Portillo tiró la investidura presidencial por el inodoro y se convirtió por voluntad propia en un payaso triste de la farándula televisiva. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa necesidad desesperada y casi suicida de escapar cuando todo en tu vida colapsa. A lo mejor tú también, después de un fracaso rotundo en tu trabajo, de una quiebra financiera o del final humillante de una relación, tomaste decisiones impulsivas, tóxicas y autodestructivas simplemente para sentirte vivo otra vez, para tomas en tanto adormecer el dolor del fracaso. Imagina el pánico asfixiante de saber que el mundo entero te odia, que eres el villano de la historia, y encontrar en los brazos de una persona prohibida el único refugio donde aún te miran con admiración. Piensa en la rebeldía adolescente de querer gritarle a la sociedad que te juzga: si ya me consideran un monstruo, entonces actuaré como uno. Esa fue la escapatoria psicológica de López Portillo. En los brazos de la estrella de cine, él ya no era el presidente fracasado. Era un hombre venerado. Pero este romance de portada de revista sería la mismísima gasolina que incendiaría su vejez. El destino, que tiene un sentido del humor macabro y letal, no le envió agentes federales para encarcelarlo por corrupción, como sí hizo con su íntimo amigo el Negro Durazo, quien terminó pudriéndose en una celda. A López Portillo el karma le tenía preparada una prisión muchísimo más cruel, hermética y aterradora a su propio cuerpo. En 1995 el reloj biológico le cobró la factura de una vida de exceso, soberbia y estrés implacable. Un infarto cerebral, un coágulo despiadado e invisible en su cerebro lo derribó por completo. La embolia lo dejó postrado en una silla de ruedas. Perdió gran parte de su movilidad. Su habla, esa misma voz aterciopelada y teatral con la que engañó a millones de mexicanos y con la que enamoró a la estrella de cine, se convirtió en un balbuceo pastoso, incomprensible y patético. El cuerpo que alguna vez se irguió con arrogancia frente al Congreso de la Unión para exigir su misión, ahora dependía de enfermeras para poder ir al baño. El cuerpo que alguna vez levantó los puños para defender el peso, ahora no tenía la fuerza suficiente para sostener una cuchara. El cuerpo que alguna vez disfrutó de los placeres más obscenos de la riqueza, se había transformado en una cárcel de carne y hueso humillante y silenciosa. Piensa en eso un momento. Detente a visualizar el terror psicológico más oscuro que un ser humano puede experimentar. Tienes millones de dólares ocultos. Tienes mansiones que abarcan hectáreas enteras. Tienes una esposa que es el símbolo sexual del país. Pero estás babeando en una silla, atrapado en una mente que sigue lúcida, pero en un cuerpo que ya no te obedece. Y lo peor, lo más asfixiante de este purgatorio biológico, no era la enfermedad en sí misma. Era la conciencia absoluta de que al perder el control de su cuerpo, López Portillo perdía el control de su propia casa. El anciano en silla de ruedas, inerte y silenciado por la parálisis, estaba a punto de convertirse en el espectador de primera fila de la carnicería más sanguinaria, pública y repugnante de la historia de México. Sus hijos del primer matrimonio y la estrella del cine de ficheras estaban a punto de sacar los cuchillos para despedazarse en vida por la herencia de un imperio manchado de sangre. El verdadero infierno de López Portillo apenas estaba a punto de abrir sus puertas de par en par.
El eco de las risas burlonas de los presentadores de televisión resonaba en las paredes de la mansión de la Colina del Perro como un martilleo incesante, sádico y enloquecedor. La tragedia de José López Portillo había dejado de ser un asunto de Estado para convertirse en el reality show más grotesco, vulgar y consumido por la sociedad mexicana. Postrado en su silla de ruedas, babeando por la comisura de los labios debido a la parálisis cerebral y con la mirada perdida en el vacío de su propia ruina, el expresidente era el prisionero absoluto de un infierno que él mismo había financiado. Pero la guerra campal entre sus hijos mayores y Sasha Montenegro, los insultos en los juzgados, las demandas por violencia intrafamiliar y la disputa rabiosa por la herencia no eran más que la punta del iceberg. Debajo de este circo mediático, en las profundidades más asfixiantes y oscuras del sistema político mexicano, se escondía una verdad mucho más letal. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El cuarto secreto, la atrocidad más aberrante, cruel y cínica que la élite política de México ha intentado ocultar bajo toneladas de revistas de chismes y escándalos de farándula, es que José López Portillo fue secuestrado legal y sin americanos, emocionalmente por su propia familia, con la absoluta complicidad del silencio cómplice y el aplauso sádico de la verdadera élite del país. A la mafia del poder le convenía que el expresidente muriera convertido en un payaso humillado porque su circo familiar era la cortina de humo perfecta para ocultar el paradero real de los miles de millones de dólares robados durante el boom petrolero. Detente un segundo y escucha esto con atención, porque es aquí donde la maldad del sistema te va a helar la sangre. Diseccionemos este teatro macabro hasta llegar al hueso. ¿Por qué se permitió que el hombre que alguna vez representó la máxima institución de la República fuera despedazado en público por su propia sangre? ¿Por qué los jueces que antes le besaban la mano ahora permitían que las demandas de parto, divorcio y los embargos en su contra se filtraran a la prensa amarilla con lujo de detalles? ¿Quién era el verdadero beneficiario de este escandaloso silencio institucional? La respuesta es tan fría como el acero: la nueva casta de multimillonarios y los políticos de traje gris que lo sucedieron en el poder. Mientras el país entero, hipnotizado por el morbo, encendía el televisor para ver cómo José Ramón, el antiguo orgullo de mi nepotismo, y sus hermanas intentaban despojar a Sasha Montenegro de las mansiones y de los bienes del anciano. Mientras la nación entera debatía si la actriz de cine erótico lo maltrataba o si los hijos lo manipulaban, nadie, absolutamente nadie, estaba exigiendo cuentas por la deuda externa impagable. Nadie estaba buscando el dinero del petróleo. Nadie estaba investigando a los banqueros que vaciaron las reservas. La élite política y financiera necesitaba un chivo expiatorio, pero no les bastaba con su fracaso político. Necesitaban aniquilar su dignidad. Utilizaron la codicia de sus propios hijos como un arma de distracción masiva. El gobierno no intervino para proteger la figura presidencial, sino que alimentó el morbo. Dejaron que la justicia se estancara, que los abogados se despedazaran, convirtiendo los últimos días de López Portillo en un espectáculo de gladiadores para el entretenimiento de los pobres. Así el sistema se lavaba las manos. Miren al monstruo y su familia disfuncional. Nosotros, los nuevos gobernantes, somos los decentes. Fue una ejecución maestra diseñada en los penthouses de Polanco y ejecutada en los juzgados familiares. Anur Monados. Analiza por un instante la sensación de impotencia absoluta, brutal y asfixiante de este anciano atrapado en su silla de ruedas. Él, que con una sola firma expropió la banca de todo un país. Él que ordenaba la movilización del ejército. Él que cenaba con reyes europeos. Ahora no tenía la autoridad ni la fuerza física para detener a sus propios hijos cuando entraban a su casa, acompañados de notarios, para hacerle firmar con la mano temblorosa demandas de divorcio en contra de la mujer que amaba. La impotencia de ver cómo los hijos a los que hizo millonarios ahora lo trataban como a un mueble viejo y estorboso. La impotencia de escuchar a través de las puertas cómo peleaban por el dinero de sus cuentas, calculando cuánto tiempo le quedaba de vida. La impotencia de saber que el sistema judicial, ese mismo sistema que él corrompió para proteger a criminales como el Negro Durazo, ahora estaba siendo utilizado en su contra por su propia sangre. La impotencia letal y asfixiante de tener el cerebro lúcido, de entender perfectamente la traición, el robo y la humillación de la que estaba siendo víctima, pero tener la lengua paralizada, incapaz de articular un solo grito de auxilio. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa miseria humana.
esa oscuridad profunda que aflora en las familias cuando se trata de dinero. A lo mejor tú también has tenido que presenciar con asco y tristeza cómo después de la muerte o la enfermedad de un abuelo, de un padre o de una madre, los hermanos se arrancan los ojos como buitres por una herencia. Imagina el nudo en la garganta al ver cómo personas que crecieron bajo el mismo techo que decían amarse de repente, se demandan, se insultan y se prohíben la entrada a las casas simplemente por un pedazo de terreno, por una cuenta bancaria o por las obras de un patrimonio. Piensa en el dolor paralizante de estar en una cama de hospital vulnerable y enfermo, dándote cuenta de que a tus familiares ya no les importa tu salud, sino que están secretamente esperando tu muerte para poder abrir el testamento y repartirse el botín. Esa es la verdadera maldición del dinero manchado. Ese es el veneno corrosivo de la ambición que destruye el alma. José López Portillo se enfrentó a la peor tiranía de todas, no la de un gobierno enemigo, sino la tiranía de su propio ego reflejada en sus herederos. El hombre que le robó la esperanza a todo un país, descubrió en el silencio sepulcral de su parálisis que al final de la vida, el dinero no te abriga del frío de la muerte. Y ciertamente no puede comprar el amor de quienes te rodean. Piensa en eso un momento. El expresidente estaba completamente acorralado. El Estado lo había abandonado a su suerte para usarlo como distracción. Su cuerpo era una jaula inquebrantable, y su sangre, su adorada familia, se había convertido en su verdugo más implacable. En este purgatorio terrenal ya no había aduladores, ya no había mariachis, ni viajes a París, ni barriles de petróleo que lo salvaran. Solo quedaba la espera agónica, interminable y humillante del último latido de su corazón. Un corazón que se apagaba lentamente mientras a su alrededor los cuervos seguían picoteando los restos de su imperio. Cuando el humo tóxico espeso y asfixiante de la guerra mediática finalmente se disipó, cuando los flashes de las cámaras dejaron de cegar los pasillos de los tribunales, y el circo de la prensa sensacionalista apagó sus reflectores, lo que quedó en el campo de batalla de la familia López Portillo no fue un imperio. Fue un cementerio de almas marchitas. El 17 de febrero de 2004, en el silencio gélido de una habitación de hospital, el corazón del hombre que, alguna vez se creyó el dueño absoluto de México, latió por última vez. Murió exactamente como vivió sus últimos años, rodeado del escándalo brutal de su inminente divorcio, acorralado por las demandas de sus hijos y envuelto en una soledad tan profunda, tan oscura y tan aterradora que ningún presupuesto nacional habría podido iluminarla. Frente a la tumba imaginaria de este emperador caído, es imperativo que nos detengamos a formular la pregunta más dolorosa, trágica y fundamental que la humanidad lleva siglos evadiendo. ¿Puede el dinero en sus cantidades más obscenas, irracionales y faraónicas comprar un solo segundo de verdadera paz mental? La respuesta, grabada con sangre y humillación en el legado de José López Portillo, es un rotundo, aterrador y definitivo no. El sistema global, la maquinaria capitalista y la misma cultura del éxito nos han vendido la estúpida y reconfortante ilusión de que la riqueza extrema, las cuentas bancarias en Suiza y los jets privados son un escudo impenetrable contra el, pues, los atractivos, sufrimiento del alma. Pero la caída de este titán nos escupe a la cara una realidad espeluznante. Los miles de millones de dólares del boom petrolero no pudieron detener el coágulo silencioso que reventó en su cerebro y lo condenó a una silla de ruedas. Los millones de dólares no pudieron comprar una sola onza de piedad en el corazón de sus hijos, quienes, criados en la soberbia y el exceso, lo miraban como a un estorbo biológico mientras calculaban su herencia. Los millones de dólares, a pesar de sus mansiones en la Colina del Perro y sus amantes de revista, jamás pudieron lavar la mancha invisible, pesada y asfixiante de saber que su nombre sería escupido y maldecido por millones de familias mexicanas a las que condenó a la pobreza extrema. Esta no es una simple historia de nota roja política ni un expediente archivado de corrupción gubernamental. Esto debe leerse como una elegía oscura, un requiem fúnebre y profundamente melancólico por un alma que se devoró a sí misma en el altar de la vanidad. Si analizamos a José López Portillo sin el filtro cómodo del juicio moral, si dejamos de lado por un momento la furia justificada del ciudadano que fue robado y nos atrevemos a mirarlo con una profunda, dolorosa y casi aterradora empatía, no encontraremos al demonio maquiavélico que la historia nos ha pintado. Encontraremos a un hombre inmensamente aterrorizado.
Encontraremos a ese niño herido, solitario y asfixiado de la colonia Roma que pasó toda su vida mendigando un poco de amor, validación y respeto. Un hombre que sintió tanto pánico a no ser suficiente, a no ser el orgullo de su padre ilustre, que decidió regalarle el presupuesto de un país entero a su familia y a sus amigos, con la patética y desesperada esperanza de que al hacerlos, millonarios por fin lo amarían de verdad. Construyó un castillo con el hambre de los mexicanos, porque en su mente fracturada el poder absoluto era el único curita capaz de tapar la hemorragia de su inseguridad. Se protegió tanto del dolor y de la vulnerabilidad que terminó sepultado vivo bajo el peso aplastante de su propia armadura de arrogancia. Es sumamente fácil, casi adictivo y profundamente cobarde sentarse a juzgar a estos titanes caídos desde la comodidad anestesiada de nuestras pantallas. Criticamos sus despilfarros, su corrupción monumental y sus amoríos escandalosos como si sus demonios fueran de plástico, como si la podredumbre del alma y el miedo al rechazo fueran enfermedades exclusivas de los multimillonarios o de los políticos. Pero la tragedia humana y la asfixia existencial no reconocen de estratos sociales ni de saldos bancarios. El veneno negro de la necesidad de aprobación quema exactamente igual en el pecho de un presidente de la República que en el de un empleado de clase trabajadora que lucha por llegar a fin de mes. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. Quizá tú también has sentido que para sobrevivir en este mundo hostil, tuviste que traicionar una parte de ti mismo. A lo mejor tú también has tenido que agachar la cabeza y sonreírle hipócritamente a un jefe abusivo y tóxico, porque tenías el terror paralizante de perder tu empleo y no poder alimentar a tu familia al día siguiente. Quizá tú también has aceptado una humillación en silencio. Has aguantado los insultos de una pareja narcisista, o has fingido ser alguien que no eres frente a la sociedad simplemente porque el costo de decir la verdad y liberarte era quedarte completamente solo, marginado y vulnerable. Imagina el nudo asfixiante en la garganta al tener que comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, endeudándote con tarjetas de crédito que te roban el sueño a las 3 de la mañana solo para mantener una fachada de éxito, frente a familiares que te juzgan en secreto. Imagina la tortura diaria de usar una máscara inquebrantable de felicidad en tus redes sociales, mientras por dentro te estás desangrando por la frustración de saber que tu vida no se parece en nada a lo que soñaste. A lo mejor tú también conoces esa profunda, adictiva y oscura necesidad de buscar validación en los demás, creyendo ingenuamente que el próximo ascenso, el próximo título o el próximo aplauso por fin llenarán ese agujero helado que llevas en el pecho. La escala financiera de los crímenes y errores de José López Portillo es inalcanzable, dantesca y monstruosa para cualquiera de nosotros, sí. Pero la anatomía de su dolor, su terror patológico, a la debilidad, el uso del poder y el dinero como escudos protectores, y su incapacidad absoluta para encontrar valor en sí mismo más allá del aplauso ajeno, es exactamente la misma miseria emocional con la que millones de seres humanos lidian en la más estricta oscuridad de sus habitaciones cada noche. Al final del camino, despojados de los títulos presidenciales, de la fama de las amantes y de los millones robados, todos somos miserables prisioneros de los miedos infantiles que nos negamos a enfrentar. López Portillo murió siendo el exdueño de un país, pero en el fondo jamás dejó de ser un esclavo de sus propios vacíos. Y ese sin duda alguna es el castigo más implacable que el universo puede otorgar. Hoy la historia de José López Portillo yace enterrada bajo montañas de devaluaciones, caricaturas de perros rabiosos y el recuerdo de una nación que jamás le perdonó sus lágrimas de cocodrilo frente al Congreso de la Unión. Los inmensos portones de sus mansiones, aquellos palacios faraónicos construidos en la infame Colina del Perro con el sudor y el hambre del pueblo de México, eventualmente cambiaron de manos o fueron devorados por el abandono, quedando como monumentos decadentes a una megalomanía que terminó devorándose a sí misma. No hay estatuas heroicas con su nombre en las plazas públicas. No hay libros de texto que celebren su mandato como el faro de luz que él juraba ser. Lo único que sobrevive de su legado es una herida económica profunda, una cicatriz generacional y el eco patético de un anciano en silla de ruedas que perdió su imperio mucho antes de perder la vida. Porque en el tribunal implacable del tiempo, el universo siempre termina cobrando sus facturas, y el recibo que le fue entregado al exmandatario estaba escrito con la tinta del peor de los infiernos.
El precio de su soberbia fue arrastrar a 100 millones de mexicanos a la miseria absoluta, pulverizando el esfuerzo de la clase trabajadora y condenando a generaciones enteras a pagar una deuda extranjera asfixiante que él contrajo en medio de banquetes brindis con champaña y delirios de grandeza petrolera. El precio de su nepotismo ciego fue pudrir y corromper las entrañas mismas del Estado, entregando las instituciones gubernamentales a sus familiares ineptos y financiando desde Los Pinos la creación del demonio policial más sanguinario de Persiones del Mentalius, la capital, mientras él se reía en la cara de la ley y de la decencia pública. El precio de su doble vida y sus infidelidades fue destruir el núcleo de su propio hogar, utilizando el dinero sagrado de los contribuyentes como una vulgar tarjeta de crédito ilimitada para calmar la histeria de una primera dama que creyó ser la reencarnación de la realeza europea mientras su pueblo dormía en casas de cartón. El precio de su vanidad patológica fue sufrir el escarnio mediático más brutal y feroz, convirtiéndose en el hazmerreír de toda una nación, que observó asqueada y estupefacta cómo abandonaba la poca dignidad presidencial que le quedaba para protagonizar un grotesco e indignante espectáculo de farándula con la reina indiscutible del cine erótico. El precio de su riqueza manchada de sangre fue experimentar una vejez sumida en el terror psicológico más puro, encerrado en una prisión de carne paralizada, convertido en el espectador mudo y babeante de la carnicería implacable que sus propios herederos desataron en los tribunales para arrancarse de las manos las obras de su imperio. El precio de su poder absoluto fue al final de todo morir lenta y dolorosamente solo, rodeado de lujos, marchitos, abogados de divorcio y enfermeras, pagadas sin una sola lágrima genuina que llorara la pérdida del ser humano, porque el mundo entero solo estaba esperando que el tirano dejara de respirar para empezar a repartirse el botín que había dejado atrás. En las altas y gélidas esferas de la política y el poder, los monstruos no mueren, simplemente se reemplazan. La verdadera gélida y tétrica lección de José López Portillo no es que la corrupción y el ego destruyen al hombre. La lección verdaderamente despiadada es que el sistema corporativo, la maquinaria del Estado, permite con gusto que el hombre se destruya a sí mismo, que se emborrache de poder hasta reventar. El sistema lo exprime, lo utiliza para justificar sus propios saqueos, y cuando ya no sirve, recicla sus cenizas sin derramar una sola lágrima, listo para coronar al siguiente tirano, que cegado exactamente por el mismo ego volverá a sentarse en el trono creyendo que él sí será eterno. El poder no tiene memoria, no tiene amigos, no tiene lealtad. El poder absoluto solo tiene un hambre insaciable y un cementerio infinito de reyes olvidados. Si esta historia te tocó, si te revolvió el estómago o te hizo cuestionar a los falsos ídolos de barro que nos gobiernan, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. La próxima semana vamos a hablar de El Cártel de las Estrellas, cómo la mafia más sanguinaria de Colombia financió en secreto las carreras de los cantantes y actores intocables de la televisión, y el pacto de sangre que los obligó a sonreír frente a las cámaras mientras el país ardía. Nos vemos ahí.